Bienvenidas a Virtuosas una semana más. Hola mis queridas hermanas, seguimos estudiando Sanidad Divina y esta es nuestra sexta semana estudiando desde cómo conocer nuestra alma, cómo dividir alma y espíritu, cómo edificar nuestro espíritu, cómo hemos visto la sanidad de Dios en nuestros cuerpos físicos y hoy vamos a ver la sanidad en el ministerio de Cristo. En el Antiguo Testamento, como todos sabemos, la sanidad era tan frecuente que los siervos de Dios la acogían fervientemente. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis o de Génesis hasta Malaquías, cómo ellos en el Antiguo Testamento elevaban holocausto al Señor y cómo ellos vieron miles de sanidades, miles de milagros, miles de cosas que el Señor hacía en sus vidas. Y cómo Dios los confrontaba y cómo ellos clamaban a Dios, cómo ellos clamaron y ganaron guerras, cómo Dios dio estrategias para ganar esas guerras, cómo Dios proveyó comida, cómo Dios aumentó el aceite en las casas, cómo Dios levantó de los muertos. Por eso podemos decir que en el Antiguo Testamento los milagros eran frecuentemente y los hijos de Dios, los siervos de Dios, acogían esos milagros como algo muy natural. Ahora entramos en el Nuevo Testamento, pero vemos que los evangelios se pueden apreciar a una escala mayor, porque no solo está hablando del intérprete de los milagros, que es Cristo Jesús, el que dio la sanidad, el que dio su vida por todos nosotros. Por eso dice en Mateo 10, 7 al 8, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, de gracia den. Este poder curativo se manifestó a través de las vidas de los 12 discípulos cuando el Señor los envió a predicar y proclamar libertad a las almas cautivas. Es hermoso saber que cuando Cristo vino, Él empezó su ministerio y empezó a introducir el reino de los cielos. Por eso dice, alégrense, fíjense, estén apercibidos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado es porque vamos a ver sanidades, porque dice, dile a las personas que los enfermos son sanados, los leprosos, que la lepra era algo muy común, una enfermedad común, entonces eran sanados, eran limpios, y los muertos resucitados. Ahora, nosotros estamos en esta época y nos cuesta ver todos estos mensajes. Por eso Cristo dijo en Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Quisiéramos que en este tiempo, predicando y la gente sanando, nosotros hemos podido ver y poder ser partícipes de esa bendición cuando tú estás hablando, que tus palabras salgan palabras de poder. ¿Por qué? Porque como dijo Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿qué haremos, Señor, cuando tú nos dejes? Porque Él les anunciaba de que Él tenía que partir, pero que el mejor, otro igual que Él, el Consolador, el Espíritu Santo, vendría. Y ellos dicen, ¿pero qué haremos? Y dice, pues ustedes predicarán en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra, y sanarán y llevarán el reino de los cielos, que es Cristo, muerto en esa cruz, que resucita a los enfermos, que resucita a los muertos, que sana a los enfermos, que trae esperanza. Y dice, por todas nuestras enfermedades Cristo murió. Y entonces ellos dicen, ¿y cómo sabremos? Por los frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas la palabra de Dios, el fruto es ese milagro, el fruto es esa sanidad, el fruto es esa libertad. Ahora entramos en una nueva dimensión por la gracia de Cristo Jesús. Entramos a esta nueva dimensión de sanidad. Y no solo sanidad física, como hemos estado estudiando, sino también una sanidad interior.
¿Por qué? Porque muchas personas viven una sanidad interior tan fuerte, tan grande, que están atadas, que no les permite avanzar, no les permite ser libres, sino que viven en una jaula, en un estado de conmoción espiritual, que a veces no avanzan porque el temor es grande, no avanzan porque hay cosas en su espíritu. Mi padre me enseñó, mi abuelo me enseñó, mi tatarabuelo enseñó. Pastor Bailey tuvo una visión hace muchos años y él nos contaba en clase que él fue a predicar a cierta iglesia y esta mujer se estaba quejando del comportamiento de su hija, una chica de entre 12 y 14 años, y ella decía, mira, pues es que mi hija tiene este problema, bla, bla, bla. Y él dice que en el espíritu fueron abiertos sus ojos y él podía ver que en la abuela era un matojo pequeño, en la madre era un arbusto más grande y en la niña era un árbol potente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros arrastramos iniquidades, arrastramos pecados, arrastramos situaciones por nuestros antepasados. En la abuela era una situación que era una mata pequeña, en la madre era un arbusto, sin embargo, en la hija ya era un árbol potente. Y entonces lo que el Señor le hablaba a Pastor Bailey es que él tenía que tratar primero el corazón de la abuela para que ella fuera libre y tratarlo de raíz. Y muchas veces que estamos, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué no me permite avanzar? ¿Qué antepasado hay en tu línea generacional que está atando? ¿Qué antepasado ha proclamado? O saben que en la Iglesia Católica es muy común que proclamen votos de pobreza. Y quizás tú has venido a los pies del Señor, pero tu economía se ve desquebrajada, se ve atacada. Y el Señor puede mostrarte y decir, mira, este antepasado, aunque ya no está, tú puedes llegar a la cruz, Colosenses 2:14, y decir, Cristo Jesús, yo clavo en tu cruz esta iniquidad, esta maldición, yo la clavo en tu cruz para que sea rota esa raíz de iniquidad. Entonces, tu antepasado se rompe esa raíz y en tu vida entra la libertad. Y eso es lo que estaba viendo Pastor Bailey con estas personas. La abuela había hecho un pacto, la madre no sabía que existía el pacto, pero el pacto estaba en ella, porque lo había heredado de su madre. Y ahora la hija estaba heredando no solo el pacto arrastrado de su abuela, sino arrastrado de su madre, y era ya una fortaleza grande. ¿Qué fortalezas hay en tu corazón? ¿Qué fortalezas hay en tu vida que interrumpen tu crecimiento espiritual? Y a veces te sientes estancada y no sabes qué pasa. Pues yo te digo, mi hermana, que tú escudriñes tu corazón, pidas al Espíritu Santo que te muestre y que te revele qué parte de tu corazón está enraizada o qué parte de tu corazón está estancada que no permite que tú tengas la libertad absoluta en Cristo Jesús. Por eso me encanta este versículo que dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esta es la promesa hecha por Cristo mismo a sus 11 discípulos después de su resurrección. Ese fue después de su resurrección y poco antes de subir Cristo al cielo, a sentarse al trono de la diestra del Padre, de que las señales le seguirían a la predicación de la palabra. Como ya sabemos, la capacidad de Dios Padre para declarar el futuro está basada en el hecho que Él ve el futuro como si ya hubiese tenido lugar. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Él. Así lo dice Apocalipsis 13:8, dice, al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo es que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo estaba en el principio? Me encanta este juego de palabras porque Dios es así. Dios crió los cielos y la tierra
después de haber visto el fin de la humanidad. Porque estamos hablando que en Apocalipsis dice, he aquí el Cordero que fue inmolado desde el principio de la tierra. Y cuando tú lees Génesis 1:1, tú dices, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo maravilloso de esto es que Dios ha visto tu futuro, ha visto tu final y ha visto tus inicios. Por eso Jesús, Cristo, ya sabía que Adán iba a fallar. Él ya lo sabía, pero él también sabía que él debía de tener un redentor para la humanidad. Y ese redentor, ¿quién era? Más que Cristo Jesús. Por eso dice que el único precio que era aceptable ante el tribunal de justicia era el precio de que su hijo unigénito fuera asesinado en la cruz del Calvario. Entonces, el precio adicional para la sanidad de la humanidad serían esos azotes que Jesús llevaba sobre sus espaldas, como dice Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y en Salmo 129:3 dice, los aradores araron sobre mis espaldas, hicieron largos surcos. Pero lo que me encanta de este versículo en Isaías dice, nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz. O sea, mi hermana querida, todo aquello que te atribula, todo aquello que no te deja avanzar, dice, todo ese castigo sobre Cristo Jesús, nosotros lo tenemos que depositar en Él. Echa sobre Jehová tus cargas y eso te traerá paz. Cuando tú tienes paz, entonces puede tu mente pensar claramente. Es como si ese día nublado de repente empieza a entrar el sol y el sol derrite esa neblina y empiezas a ver aquel cielo azul de esperanza y empieza a traer esperanza a tu corazón y empieza a fluir el Espíritu de Dios sobre ti y entonces empieza a salir un nuevo cántico de tu corazón, empieza a salir un nuevo cántico de tu boca, a pesar de que ya sabes que has tenido tribulación. Por eso Pablo y Silas me encantan cuando ellos están en la cárcel, en una situación precaria, estaban apresados y estaban amañatados con esos grilletes y era, me imagino que una situación muy fea, pero dice que ahí, en medio de esa situación y esa oscuridad, ellos empezaron a entonar un cántico al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo un terremoto que dice que sacudió la tierra, tan sacudida la tierra que sus grilletes fueron abiertos, dándoles a ellos libertad. Ahora yo te digo, mi hermana, cuando dice el castigo que nos trajo paz sobre él, quiere nada más y nada menos decir que cuando tú empiezas a elevar un cántico, cuando tú empiezas a reconocer, como cuando Elías estaba metido en esa cueva, dice que vinieron vientos y él sabía que en el viento no estaba el Señor. Vinieron terremotos y él sabía que en el terremoto no estaba el Señor. Vendrán terremotos, vendrán vientos, vendrán quizás inundaciones, vendrán cosas tremendas a tu vida. Pero cuando tú reconoces ese silbo apacible, ese silbo apacible es esta paz que trae a tu corazón, que tú vas a reconocer en tu tiempo de angustia, como hizo Pablo y Silas. Ellos empezaron a entonar un cántico y dice que la cárcel y las ataduras que lo ataban fueron rotas, dejándolos a ellos libres. Y el paso siguiente que pasó con Pablo y Silas fue que ellos fueron a casa del carcelero, sanando a toda su familia y trayendo buen fruto. Por eso Jesús decía, por su fruto los conoceréis, porque cuando tú eres libre,
tú entonces empiezas a traer fruto. Tu vida empieza a suceder milagros, empiezan a suceder cosas en tu corazón, empiezas a saltar, empiezas a darte cuenta que realmente esas ataduras no tienen valor, esas ataduras no han hecho que tú puedas experimentar la gracia y el favor de Dios a un nivel más alto, trayendo esa paz, porque cuando tienes paz, entonces puedes ver la esperanza de Cristo Jesús. Amén. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Amén. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que Dios nos permite ser sanos. ¿Cuál es el evangelio del reino? Tener libertad en Cristo Jesús. ¿Cuál es el evangelio del reino? Tener paz en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Tener armonía en tu mente, en tu corazón, para que no permitas que los dardos del enemigo vengan hacia ti. Os recuerdo que la semana pasada os comentaba de una visión que tuve de una hermana linda en el Señor. Y el Señor le decía, así como los generales del ejército suben de rango y le es entregado un nuevo traje, unas nuevas insignias, así el Señor muchas veces permite que tú estés en esos valles para matar esa amargura, para matar ese rencor, para matar esa falta de perdón, para matar todo ese egoísmo, altanerías, todos estos frutos carnales que agobian nuestra alma, nuestro espíritu. El qué dirán, Señor, no puedo hacer esto, no puedo hablar, no puedo salir, me cuesta coger el coche, esos temores, Dios rompe esas barreras que te impiden ser libre. Entonces, cuando tú peleas en el valle, peleas esas tormentas, entonces Dios te eleva a un nivel más alto, sin esas tormentas, porque los grilletes han sido rotos. Entonces te eleva a un lugar alto, te da una nueva insignia y te da una nueva armadura, donde tu mente está sujeta, donde tu corazón está resguardado, donde los pies te llevan a lugares altos y lugares adecuados, donde tus lomos son ceñidos y fortalecidos para que tus sentimientos no te la jueguen, y te da una espada y un escudo para matar y apresar todos los dardos del enemigo. Entonces, cuando dice el reino, él predicaba las cosas del reino. Quiere decir esto, que él daba las buenas nuevas a cada criatura. Dice, este versículo revela una gran verdad muy preciosa sobre el ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús. Se encuentra en la palabra griega paz, con S, que se ha traducido todo tipo. En la versión King James, que es como la Reina Valera nuestra, quiere decir todo tipo de enfermedades. También podía traducirse para indicar en este contexto todo tipo de enfermedades concebibles fue completamente curada. O sea que la palabra que utilizamos aquí es la palabra griega paz, que quiere decir Dios sana todo tipo de enfermedades. No solo las que mencionamos en esta, la lepra, cualquier enfermedad. Dios dice todo tipo de enfermedades. O sea, Dios es un Dios que no categoriza las enfermedades por las que Él murió y las enfermedades por las que no murió, sino que Él dice, Él sana todas tus dolencias, todas tus iniquidades, todas tus enfermedades. Y aquí podemos ver el cumplimiento de la declaración de Jehová en el Antiguo Testamento, en Jeremías 32:27, y dice, he aquí, yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¡Aleluya! He aquí yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Esta pregunta, háztela. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Yo creo que no, porque Él es quien nos hizo.
Por eso dice un salmo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque Él es el Dios creativo que te hizo de la manera como tú piensas, como tú ves, como tú escuchas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos que ser programados o reprogramados en las manos de Dios, porque muchas veces nuestros padres toquetean nuestro programa de cómo vemos las cosas, de cómo pensamos, de cómo miramos. Yo les voy a dar un breve ejemplo y es un poco chistoso, porque por ejemplo mi madre nos decía, las chuches no. Las chuches ustedes no van a comer porque les abren agujeros en el estómago. Pues yo crecí sin comer chuches, nunca nos hicieron falta porque nos hacían agujero en los estómagos, ¿no? Y cuando ya empezamos a ir al colegio, ya mirábamos a nuestros compañeros comiendo chuches y probábamos y hasta comíamos con miedo porque decíamos, es que nos va a abrir un agujero en el estómago. Claro, mi madre nos había acondicionado a una situación de que las chuches eran malas y que las chuches te iban a abrir un agujero en el estómago. Y nosotros creíamos realmente que así iba a ser, que estos alimentos no eran artificiales y lo único que hacía era abrirnos un agujero en el estómago. Nos acondicionó a una situación. Esto es una cosa muy vaga, pero ¿qué cosas acondicionas tú a tus hijos? ¿O qué cosas te han acondicionado a ti, tus padres, que han hecho de ti una mujer o un hombre temeroso a ciertas circunstancias? Yo te reto a que tú cojas tu libreta, apuntes y pidas al Espíritu Santo que te vaya mostrando y haga una inspección interna en tu corazón. Y di, Señor, cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿cuánto tiempo tomo? Titubeo cuando ya tengo más o menos creíble que tomo la decisión. Titubeo mucho. Me cuesta enfrentar o confrontar situaciones en todo, en mi trabajo, en mi casa, etcétera, etcétera. El temor hacia dónde me está llevando, o la soberbia hacia dónde me lleva, la falta de escuchar el consejo. Hay listas y listas que Dios puede ir tratando en tu corazón. ¿Qué es lo que te está condicionando para limitar el poder de Dios en tu vida? Por eso dice, he aquí yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Hay algo difícil para mí? Yo creo que no hay nada difícil para Dios, mi hermana. Y Dios nos lo deja muy claro en estos versículos. Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Otra vez, Dios nos vuelve a decir, te sanaré, pero vendrá la abundancia de paz y de verdad. Y Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una de las cosas que a mí el Señor me enseñó es que cuando Él tiene paz, la paz es el preludio de la fe. La fe y la paz y la fe van de la mano, porque cuando tú tienes paz, tú puedes tomar buenas decisiones. Cuando tú tienes paz, tu vida o tu día a día funciona correctamente. Tú tienes paz y ves hasta las cosas bonitas y ves hasta aquellas personas que quizás no te agradan mucho, empiezas a verlas con otros ojos, con la gracia de Dios, porque cuando tú empiezas a tener paz, entonces tu fe aumenta, porque entonces vas a empezar a ver aquellas cosas que Dios te prometió y vas a poder tener tus lomos ceñidos y vas a poder tener la fortaleza para ejecutar aquellas cosas que Dios te ha prometido. Y como Él es Dios, el Dios de todos los mortales, si Él lo dijo, lo va a cumplir. Él desea sanarnos. Este es un punto muy importante en la sanidad divina. Dios, Cristo, desea sanarnos. Del primer ejemplo que les tengo es Dios sana al leproso en Mateo 8:2. Dice, he aquí
Vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La actitud con la que venimos al Señor es de vital importancia. El leproso vino a Jesús con una actitud de adoración que era tan necesaria para el preludio de la sanidad. O sea, cuando uno tiene una necesidad, muchas veces vienes con el pero Señor, es que ya te dije que estoy así mal. Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué solo a fulano no les pasa nada? A mí todo lo malo me pasa. ¿Quiénes se identifican conmigo? Es que yo veo gente que tiene economía a punta pala y es que a veces son gente del mundo y son hijos del diablo. Y yo que soy tu hija, Señor, ¿por qué no puedo tener esa bonanza? Señor, ¿por qué aquellos que son hijos del diablo no tienen salud? Y yo, mira, Padre, qué vergüenza, soy tu hija y estoy enferma. ¿Cuántas se identifican con ese clamor a Dios o esa reclamación a Dios? Pero aquí dice que el leproso era consciente de que la lepra en aquel día no solo los tenían apartados de la ciudad hasta fuera de la ciudad y eran vistos como gente asquerosa, perdonen la palabra, pero era así, eran apartados porque no eran, era agradable ver a estas personas. La lepra carcomía la piel y se caían trozos de piel. Perdían sus articulaciones, podían perder pies, manos, hasta su cara. Se desfiguraban por esa enfermedad. Era una enfermedad muy ingrata y dolorosa. Entonces, cuando este leproso se acerca a Jesús y le dice: por favor, si tú quieres sanarme. Y Dios, movido en compasión, lo ve y le dice: Jesús, extiende su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¡Wow! Gloria a Dios. Jesús reconoció la humildad que tenía este leproso. Él sabía la necesidad que él tenía y él sabía que solo Jesús podía sacarlo de esta atadura que por años lo tenía alejado de su familia, alejado de la sociedad. Era inmundo. En esa época era inmundo. Y el pobre tenía que esconderse y ponerse capas de ropa para simular que no había nada en ellos. Y los pobres estaba con ese martirio de dolor. Pero Jesús se le acerca, dice que lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Y el segundo ejemplo que os tengo es el sirviente del centurión. Eso está en Mateos 8, 5 al 10 y el versículo 13. Vamos a leer un poquito. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El criado del centurión estaba enfermo con parálisis. Esta condición puede describirse como una parálisis con ataques atormentadores que harían que el criado estaba sujeto a gran dolor. Y el centurión, se ve que este hombre tenía un buen corazón, fue movido en misericordia de ver a su pobre criado en cama sufriendo de esa manera, que fue a Jesús y él fue en busca de Jesús. Y él sabía que solo Jesús podía sanarle. Pero leemos la segunda parte de nuestro versículo y dice: Jesús le responde: yo iré y le sanaré. Y el centurión le responde y dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene. Y el siervo hace esto y él lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Wow! Cuando Jesús vio la determinación de este hombre, yo creo que Jesús no solo vio a un hombre
con determinación, sino que Jesús vio más allá, vio el corazón de este hombre. Era un hombre sujeto a autoridad, era un hombre que sabía que si Dios podía hacerlo, porque ¿quién es el Señor? El Dios de todos los mortales. Él sabía que solo con Jesús diciendo la palabra, su siervo iba a sanar. Y Jesús le dijo, mira, tu fe ha hecho que tu siervo sane. Así que vete en paz, que tu siervo ya está sanado. Y una de las cosas, en resumen, para terminar, que tenemos los siguientes ingredientes para alcanzar nuestra sanidad. Es la adoración, reconociendo nuestro estado depravado y nuestra gran necesidad, que nos sigue a una declaración de fe y una comprensión de que Jesús desea sanarnos. Mi hermana, cuando uno sabe la flaqueza que uno tiene, cuando uno sabe la debilidad que uno tiene, cuando uno sabe la enfermedad que uno tiene, o cuando uno sabe la falta de carácter que uno tiene en ciertas áreas, y tú reconoces esa flaqueza, tú tienes que empezar a adorar, reconocer que solo Dios es el único que puede sacarte de ese pozo de la angustia. Y entonces, en fe, empezar a proclamar que Dios sí puede, como hizo el centurión. Él sabía, él no conocía a Jesús. No habían, como tenemos esta bendición hoy en día, que tú puedes meterte en YouTube, encuentras prédicas sobre sanidad, encuentras prédicas sobre el gozo, encuentras de lo que te dé la gana. Pero en ese entonces, él solo había escuchado de lo que Jesús hacía. Pero mi hermana, yo hoy te puedo decir con gran certeza que Dios sana. Y cuando tu fe es incrementada y tú tienes la certeza que Dios va a hacerlo, entonces entra en paz, porque esa paz es la que te va a impulsar a que tu fe crezca y entonces comprenderás que Cristo sí quiere sanarte. Sé bendecida, mi hermana preciosa. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.